Muy bien, damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros cada una de estas tardes. Sin duda es un placer poder hablar a profundidad de los temas que venimos tratando y el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, porque vamos a hablar de salud bucal, de salud dental. Así que tómate un momento, te invito a que puedas compartir el video en tus redes sociales, comparte el enlace para que otros también puedan ser edificados con estos conocimientos y puedan también sacarse las dudas. Estamos en vivo y estamos con toda la posibilidad de que nos hagas tus consultas. Puedes escribirnos directamente en esta transmisión, en el chat en vivo, y estaremos transmitiendo tus preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Así que gracias a los que nos han venido sintonizando, gracias a los que se añaden a nuestras redes sociales, a los que nos agregan en el Facebook, a los que se suscriben al canal de YouTube, a quienes comparten los videos, a quienes le escriben palabras de gratitud a nuestros entrevistados. Muchas gracias, de veras, muchas gracias. Vamos a empezar entonces a hablar a profundidad sobre salud bucal. Permítanme empezar diciendo una frase de William Shakespeare. Shakespeare dijo: es más sencillo obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada. Sin duda puedo decir que la odontología es como el arte de la predicación o la homilética, que es una ciencia y un arte. Una ciencia porque está basada en principios establecidos y un arte porque el científico puede utilizar esos conocimientos de manera variada. Bueno, la odontología para mí es igual. Está basada en la ciencia, pero el verdadero odontólogo es un artista. Hoy vamos a hablar a profundidad con el doctor Diego Franco. Diego es odontólogo recibido de la Universidad de Córdoba, una de las primeras universidades de América Latina, la primera en la Argentina, obviamente, y sede de la Reforma Universitaria en 1918, conocida como la Docta, así que es un orgullo tener a un egresado de esta casa. También es implantólogo y ha tenido formación en diferentes tipos de cirugías. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a el doctor Diego Franco, quien nos acompaña. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Misael, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Un placer tenerte, Diego. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, vamos a hablar a profundidad, Diego, y para hablar a profundidad quiero empezar diciéndote, ¿no? Se dice que el tiempo cura a todos menos las caries. Primer pregunta para ti. ¿Cuán peligroso es dejar pasar el tiempo ante una caries? Es una frase muy buena y muy cierta. Hay cosas que en la vida no se arreglan solas y una son los dientes. Sin tener un profesional no hay manera de arreglar esta situación. La caries podemos dividirla en dos, tiene varias divisiones, pero una es dividirla en agudas y en crónicas, dependiendo de varios factores, y las crónicas uno las puede esperar un poco y puede tener cierta libertad como para tener un poquito de paciencia, pero en las agudas no. Y nunca es bueno en esto esperar, siempre va a ser para daño. Con las crónicas uno puede tener un poquito más de paciencia, son las caries generalmente más oscuras, que es una manchita más chiquita, pero las agudas avanzan mucho más rápido y si una carie ya molesta, no es tiempo de esperar, es tiempo de ir urgente al consultorio a solucionar esto. No se van a solucionar solas, no hay nada que lo solucione, hace falta la intervención de un profesional para que se solucione. Claro, bueno, en este caso muchas veces pasa, ¿no? Hay toda una cultura de la automedicación, lo voy a preguntar más adelante, pero quiero pasar rápidamente a la siguiente pregunta porque tenemos muchas preguntas para el día de hoy contigo. Así que nos pregunta alguien, ¿a qué se debe, ¿no? ¿A qué se debe el sangrado de las encías al momento del cepillado? Y el sangrado de las encías al cepillarse básicamente puede ser por dos causas principales. Una es una causa mecánica.
un cepillado muy fuerte, derivado quizá también de un cepillo duro, lo mejor es un cepillo intermedio, ni suave ni duro. Para cepillarse, lo bueno es hacer movimientos cortos y repetitivos, ¿sí? No es rápido, no es fuerte, sino que es movimientos cortos y repetitivos. Y a la hora de cepillarse, incluir no solo todas las caras del diente, sino también donde se une la encía con el diente. Entonces, por un lado, podemos tener sangrado por una cuestión de trauma, que es por un cepillado muy fuerte, muy brusco, con un cepillo muy duro quizás. Y por otro lado, el sangrado también puede venir por una cuestión de inflamatoria. La pregunta es ¿por qué hay inflamación? Dentro de la inflamación podemos ver que puede haber factores hormonales, como el embarazo, que es uno, que esto sería un tema muy importante para abordar en un ratito. El embarazo produce por los cambios hormonales un mayor sangrado. También podemos tener cuerpos extraños, como el sarro, el tártaro. Si nosotros tenemos sarro, que eso es mucho más normal, el cuerpo, el organismo lo toma al sarro como un cuerpo extraño, como un elemento extraño. Entonces, a través de la inflamación trata de deshacerse del sarro, pero eso no va a pasar, porque el sarro sale solamente de manera mecánica y en la mano de un profesional. Entonces se inflama la encía y al estar inflamada es tendiente al sangrado, ¿sí? Pero básicamente o es un cepillado muy fuerte o hay un problema ahí de sarro. Y si no, son cambios hormonales, incluso el embarazo, y también puede haber otro factor que es un tema ya relacionado a la diabetes. La diabetes afecta a todas las terminaciones nerviosas, pero también vasculares, lo que es terminación. Entonces el diabético tiene generalmente problemas de sensibilidad en la punta de los dedos, tanto de las manos como de los pies, pero también tiene un problema de irrigación sanguínea en las encías, porque ahí hay circulación terminal. Al no tener retorno a esa circulación y el diabético tener comprometido su sistema vascular, puede tener sangrado por eso. Ese es otro factor. Entonces es muy importante saber que se puede lograr, si uno está sano, se puede lograr que no haya más sangrado, que es lo ideal. El sangrado está porque hay algún problema ahí, sea o un mal cepillado o un problema hormonal o sarro o un problema vascular o de otro tipo, pero el sangrado no tiene que estar. La encía está diseñada de tal manera que no tiene que sangrar si no hay un factor determinante para que eso suceda. La normalidad es que la encía no sangre. Eso es algo importante. Tenemos que lograr que la encía no sangre. Si ya estás en una situación en la cual la encía te sangra, puede ser que haya sarro, que es fácil de remover a través del cepillado y con una buena técnica de cepillado vas a removerlo. Pero también puede ser que haya un sarro crónico, que es duro, que es difícil de sacar y necesitas ir al consultorio para que un profesional lo extraiga con diferentes elementos. El más usado es un cavitador ultrasónico. Tiene un nombre rarísimo, pero en realidad es una punta de metal que vibra a nivel ultrasónico y hace que se desprendan las piedritas de sarro. Y eso debería solucionarse en muy poco tiempo, pero siempre es fundamental la disciplina del paciente. Eso es fundamental. El mejor aliado del odontólogo y el mejor aliado de la boca de uno es uno mismo, con su disciplina. Acá no existe magia, no existe nada que pueda reemplazar la disciplina, nada que pueda reemplazar lo que ya sabemos, ¿sí? Pero básicamente el sangrado es por eso, o porque hay un trauma o porque hay algún problema en las encías. Podríamos decir, Diego, sabes que gran parte de nuestra audiencia, y bueno, en la Argentina hoy la diabetes es un tema común, ¿no? Podríamos decir, o se puede, pregunto, ¿no? A manera de pregunta, ¿puede una persona que es diabética, como una mujer embarazada, entender casi como una normalidad entonces en esa etapa el sangrado dental? Y tendría que ir al médico, obviamente, no simplemente decir, bueno, me va a pasar porque soy diabético o porque estoy embarazada, sino también tenerlo como información para cuando vea a su médico. Sí, mira, hay algo muy importante dentro de los mitos que nos acompañan, que son culturales, está pensar que cada embarazo significa la pérdida de un diente. Es normal escuchar un embarazo significa un diente menos o un diente por hijo, cosas así. Cuando la persona queda embarazada, cuando la mujer está embarazada, hay varios factores hormonales que cambian. Uno es que promueve el sangrado de las encías. Sería normal que en el embarazo sangre, pero además, como su cadera va a girar para el parto, además del sangrado, va a tener cierta movilidad dentaria y cierto malestar, cierto dolor en los dientes. ¿Por qué? Porque los dientes no están cementados al hueso, los dientes están unidos por colágeno al hueso, por fibras de colágeno que lo rodean. Entonces ese colágeno se hace más laxo, se estira,
tiene más flexibilidad. ¿Por qué? Porque la mujer está preparando su cuerpo para que su cadera gire en el parto. Entonces los dientes, que también tienen esta unión con el hueso, con el esqueleto, con el hueso, a través del colágeno, al tener esta unión, el colágeno se hace más laxo y la mujer tiene, por un lado, sangrado y por otro lado, movilidad dentaria y las incomodidades que esto trae, ¿no? Es muy importante que a pesar de esas incomodidades, la mamá sepa que tiene que seguir cepillándose y tener muy presente su higiene dental. No tiene por qué perder un diente en un embarazo. Si pierde un diente en un embarazo es o porque el diente ya estaba comprometido antes del embarazo o porque durante el embarazo se lo descuida. Más allá de las molestias, del sangrado y un poquito de dolor, lo mejor es continuar con la higiene, ¿sí? Si la persona es diabética, tiene que ser compensada, ¿sí? Un endocrinólogo tiene que compensarla. La persona hoy diabética tiene que vivir compensada. Está la tentación de romper la dieta, está la tentación de por estar embarazada, darse algunos gustos, pero no hay persona que no se lamente por haber perdido dientes. Los dientes son algo muy valioso y cuando los perdemos nos lamentamos. Y como algunas otras cosas de la vida, valiosas e importantes, cuando las perdemos las comenzamos a valorar. Y no es bueno aprender solo por las malas. En nuestra cultura está aprender por las malas, pero no es bueno. Hay una frase que dice que los inteligentes aprenden de sus propios errores. Los sabios aprenden de los errores de los demás. Y los tontos no aprenden nunca. Bueno, yo no te llamo a ser inteligente, mucho menos tonto. Te pido por favor que seas sabio y que aprendas de los errores de los demás y le preguntes a cualquier persona si no extraña sus dientes que perdió. Todo el mundo se arrepiente de haber descuidado sus dientes. Esto es muy importante, tenemos que cuidarlos porque no vuelven. No hay otra cosa que los reemplace de manera perfecta como son ellos. No hay ninguna otra cosa. Ahí tenemos avances protéticos muy buenos como el implante, pero el diente natural es lo mejor que hay, es lo perfecto, es lo diseñado por Dios, es lo perfecto. Entonces, si uno pierde el diente, no hay nada que lo reemplace de manera perfecta. Si yo pierdo un brazo, yo hoy puedo tener una prótesis que me permite incluso mover mi mano, y es increíble eso. Pero mi brazo es único, y yo quiero mi brazo, y pasa lo mismo con los dientes. Los dientes son órganos muy importantes de cuidar, y ninguna prótesis los va a reemplazar de manera perfecta, y tengo que cuidarlos, ¿sí? Volviendo a la pregunta principal, si la mujer está embarazada y además diabética, tiene que tener muy bien compensada la diabetes y lo mismo esperar cierto sangrado durante el embarazo. Pero cuidar a sus dientes a pesar de las molestias por la laxitud del colágeno y las molestias por estos cambios hormonales que traen sangrado. Pero muy importante, mamá, que no pierdas los dientes en el embarazo. Los dientes son valiosos y tenés que cuidarlos y podés cuidarlos, ¿sí? Gracias Diego por esa respuesta, porque es cierto, hay mucho de esto que ya estoy embarazada y se me van a caer los dientes y empezamos a decir el tema de calcio y todas otras cosas, pero bueno, has sido bastante claro en eso. Justamente hablando de cuidado dental, nos preguntan sobre el enjuague bucal, ¿necesario, recomendable? Sí, el enjuague bucal es complementario. Lo fundamental es el cepillado. Un buen cepillado es lo fundamental. Personalmente, como odontólogo, no uso enjuague bucal, pero tengo una disciplina muy buena de cepillado. Lo fundamental es el cepillado. Incluso en lo más estricto de la palabra, ¿no? El cepillo. No, ni siquiera el dentífrico es tan importante como el cepillo. El cepillado con una buena técnica de cepillado. Una de las técnicas de cepillado más comunes o más populares dentro del ambiente es la técnica de BASS. Se escribe con B larga, A-S-S. ¿Sí? El cepillado con la técnica de BASS, B larga, A-S-S, es muy bueno, muy sencillo. Puede buscar cualquier video de YouTube, ver un pequeño tutorial o en dibujitos cómo es la técnica de BASS, y es muy bueno. Y el enjuague es complementario, no es lo más importante. Sí es importante a la hora de cepillarse todas las caras de los dientes, cepillar también donde se une la encía con el diente, adentro, o sea, del lado de adentro de la boca, del lado de las mejillas, en todos lados. Y es muy importante también tener en cuenta dos lugares para prevenir la formación de sarro. Nosotros en la boca tenemos muchas glándulas salivales, pero dentro de las mayores glándulas salivales hay dos que a veces nos producen sarro. ¿Por qué? Porque tienen su desembocadura contra los incisivos inferiores, acá atrás, y contra los molares superiores, acá.
es donde más se forma sarro. Y por más que uno use enjuague, lo importante es impedir que ese sarro se forme. Entonces, a la hora de cepillar, atención en todos los dientes, atención en todas las caras de los dientes, pero una especial atención detrás de los incisivos inferiores y al costado acá del lado de la mejilla de los molares superiores. El enjuague puede ayudar, pero hay otra cosa más también. A la hora de cepillarse, es bueno cepillarse también la lengua. Generalmente trae un reflejo de náuseas cepillarse la lengua, pero como todo reflejo puede ser no el primer día, no el segundo día, pero a lo largo de los días, a lo largo de la práctica, uno comienza a controlar ese reflejo. Entonces, finalmente, uno puede lograr cepillarse la lengua sin que le dé asco, sin que le dé arcadas. El primer día no va a ser así, pero si tenemos paciencia, podemos cepillarnos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el enjuague se usa para combatir el mal aliento, pero el mal aliento puede venir por la lengua. Y si no estoy cepillando, no estoy limpiando mecánicamente mi lengua, el sarro de la lengua queda ahí y produce mal olor. También puede haber mal aliento por cuestiones estomacales, que son otro tema y que el enjuague tampoco va a ayudar. En síntesis, es bueno el enjuague, pero es complementario el cepillado y lo fundamental es el cepillado. Eso es único. El cepillado no es reemplazado por nada. El cepillado es lo más importante. Incluso si el enjuague me quita el mal aliento, el cepillado sigue siendo indispensable. Nada puede cambiar la importancia del cepillado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Leí, Diego, en un afiche de consultorio odontológico el siguiente diálogo y lo quiero compartir contigo y con nuestros oyentes, ¿no? Dice, el diálogo decía así: llega el paciente y le dice, doctor, me duele la muela, por favor, sáquemela. El doctor le responde, cuando le duele un dedo, ¿también va al doctor para que se lo saque? Entonces, pregunto con este diálogo, ¿no? ¿Cuán importante es el cuidado de los molares, de las muelas? ¿Por qué debemos intentar mantenerlos, dado que hay un gran número de alguno que dice voy y me la saco y que me saquen todas las muelas y creen que pueden vivir sin muelas, ¿no? ¿Cuán importante es el cuidado de los molares, Diego? Y mira, los molares son fundamentales, están ahí puestos por una cuestión específica y una función que es irreemplazable, que es moler la carne. De ahí viene su molar, ¿sí? Su nombre, molar, es por moler la carne. Cuando el molar falta, la fuerza masticatoria recae en otras piezas dentales, en otros dientes, los de adelante. Si el molar falta, yo llevo toda la masticación que hay gente que tiene, por ejemplo, estamos hablando de casos bastante fuertes, pero este músculo, el massetero, es muy fuerte, uno de los músculos más potentes del cuerpo con respecto a su tamaño. Cuando nosotros no tenemos molares, seguimos usando el massetero para masticar. El massetero puede hacer una presión de 65 kilos. Imagínense la presión de un incisivo tan finito que es, tan chiquito que es, recibiendo 65 kilos cuando agarra una semillita de tomate, por ejemplo, o un carozo de aceituna, o praline, o garrapiñada, o de donde estén, ¿no? Popcorn, o palomita de maíz, o pururú, o pororó, ustedes saben según su lugar cómo se llama, maíz inflado, pero imagínense 65 kilos de fuerza sobre los incisivos, terminan quebrándose. Aunque uno no llegara a masticar alguna cosa así dura, no están hechos para eso, no están hechos para moler los incisivos, entonces se desgastan más rápido, se arruinan y terminan perdiéndose otras piezas. Por otro lado, la falta de molares hace que el hueso en ese lugar donde el molar no está empiece a reabsorberse. En el cuerpo lo que no tiene función se atrofia. El hueso del molar empieza a reabsorberse, entonces finalmente tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el maxilar inferior, el nervio corre paralelo al maxilar. Si el hueso va bajando, el nervio queda cada vez más cerca del límite superior. Entonces llega un momento en el cual, sobre todo en la vejez, siempre hay dolor y molestia acá. ¿Por qué? Porque ahí desemboca el nervio. Entonces queda desprotegido. ¿Y por qué quedó desprotegido? Porque pasó mucho tiempo sin molares, sin premolares, y el hueso reabsorbió y el nervio no se movió. Lo que falta ahora es altura ósea. Entonces, ahí, al perder un molar, rompo los dientes de adelante, me arriesgo a tener otros dolores, y por otro lado, no estoy masticando bien mi comida. Eso significa que voy a tener problemas a lo mejor gastrointestinales,
derivados de que mis bocados son más grandes, que no están igual masticados, que no están procesados en la boca, no llego a darle el uso no llego a darle la masticación que precisa cada bocado para ser deglutido correctamente. Entonces, es algo que va trayendo otros problemas, un problema tras otro. Por otro lado, cuando me falta una pieza, tengo que saber que esto funciona como un engranaje. Si me falta un molar, los dos del costado van a tender a acercarse. Y por otro lado, el de arriba va a tender a asomarse. Entonces, cuando se asoma el de arriba, va a quedar expuesta parte de la raíz y cemento que no es tan fuerte contra los ácidos, contra las caries, como el esmalte. Entonces va a haber caries se llaman de cuello dentario. Y con los dos de los costados va a pasar lo mismo. ¿Qué problema tenemos acá? Que el primer molar sale a los 6 años de vida. Entonces sale casi junto, a veces antes y muy pocas veces después, o a veces después, con los incisivos. Nosotros podemos ver a los chicos en primer grado en la foto, los incisivos, los paletones que le dicen a veces, ¿no? Los incisivos centrales. Pero adentro de la boca, más atrás, están los primeros molares. Papá, mamá, cuando vos veas que tu hijo está por cumplir 5 o 6 años, ya tiene que tener muy activado el tema del cepillado. ¿Por qué? Porque ese primer molar, que es el que acomoda todos los otros dientes, le va a acompañar el tiempo que pueda. Lo ideal es que le acompañe toda la vida. Pero ese primer molar sale a los 6 años. Y una persona de 6 años no es capaz de tener una visión a tan largo plazo ni de responsabilidad tan profunda como la que él necesita en ese momento. Entonces, papá, mamá, tutor, abuelo, tía, tienen que tener una responsabilidad extra sobre sus hijos, nietos, sobrinos, incluso amigos y familiares, para que ese chico de 5 o 6 años esté cuidando su molar. ¿Por qué? Porque si no, a los 8, a los 10, a los 15 o a los 20 o a los 30, ese molar ya está cariado, está reventado, no hay nada para hacer. ¿Y qué tema es si ese molar quedó cariado a los 8 años? ¿Por qué tenemos problemas si fue cariado a los 8 años? Porque hay que hacer un tratamiento que es invasivo en una persona de 8 años. ¿Qué produce esto? Que nunca más quiera volver al odontólogo porque su primera experiencia es horrible. Y tiene razón, es feo. Pero ¿cuál es la mejor herramienta? La prevención. ¿Y dónde comienza la prevención? En la responsabilidad, en la disciplina, en tomarse las cosas en serio y saber que no puedo ir a acostarme sin lavarme los dientes, que el hábito tiene que ir cambiando para no perder mis piezas dentales, que los dientes se pierden y no vuelven, que llevar a un chico de 8 años a un consultorio es algo muy traumático, porque obviamente estamos ingresando al organismo de alguien, estamos haciendo algo invasivo. Si tienen problemas los grandes, imagínense cuánto más los chicos. ¿Y por qué tienen problemas muchos grandes? Por sus malas experiencias de su infancia y adolescencia. ¿Y por qué pasó eso? Porque a los 5 o 6 años no comenzaron a cepillarse ese primer molar inferior o superior. Entonces vemos cómo el descuido en realidad trae una cadena de problemas que podrían haber sido muy fácilmente prevenidos. No hay nada más barato en la odontología que un cepillo de dientes. Y no hay nada más útil que el cepillo de dientes. Y no hay nada menos doloroso que cepillarse. Tenemos anestesia. Gracias a Dios hace 100 años que tenemos anestesia. Y hace, no sé, 20 años que tenemos una aguja muy finita. Pero a pesar de eso, a todos nos es incómodo ir al odontólogo. Además, sabemos que los costos a veces son altos o que las obras sociales no dan un buen servicio. Entonces tengo muchas razones económicas, sociales, incluso hasta laborales, para retener mis dientes. Tengo muchísimas razones para hacer todo lo posible para retener mis dientes. Entonces, te invito y te animo a que vos puedas tomártelo con responsabilidad de esto, porque se trata de tu salud. Y si sos papá o mamá, que te tomes la responsabilidad de enseñar a tus hijos a cepillarse los dientes. Y si no quieren, quiero decirte algo muy importante. Los humanos aprendemos mucho por imitación. Entonces, si no quieren, tenés que sembrar ejemplos en ellos y ellos finalmente van a ver ese ejemplo y el ejemplo que vos sembrás en ellos lo vas a cosechar. Mi hijo tiene casi 2 años. Hace 1 año que tiene ganas de cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque lo veo a papá cepillarse, solo por eso. Dios quiera que continúe con esta actitud, pero ella tiene ganas de cepillarse. ¿Por qué? Porque ve que papá, ve que mamá se cepillan regularmente todos los días de la vida. Entonces,
de esa manera, como los humanos aprendemos por imitación, sin forzarlo, sin tener un escándalo, sin hacer nada que sea feo ni traumático, logramos que él se cepille sus dientes. Obviamente no lo hace de manera perfecta, pero ya estamos formando un hábito desde que tiene sus primeros dientes de leche, sus primeros dientes temporarios. Y ese hábito, cuando uno quiere, cuando uno siembra un hábito, va a cosechar éxito. En este sentido, el éxito va a ser una prevención bucal. Como todos tenemos cierta incomodidad por ir al odontólogo, sea económica, sea emocional, sea física, lo que sea. A nadie se levanta con ganas de ir al odontólogo y lo entendemos. Pero para evitar eso hay que prevenir. Y cuando uno previene puede ir 1 o 2 veces al año al odontólogo y con eso es suficiente. Y no va a sufrir, no va a ser caro, no va a ser doloroso, no va a ser para nada engorroso. Pero el tema principal es la prevención. Los argentinos, y no sé a qué nivel en Sudamérica, somos hijos del rigor. Recién vamos cuando es tarde y aprendemos por la fuerza, por las malas. Qué bueno sería para nuestra economía, para nuestra salud emocional, para nuestra salud física, prevenir. Tengo todas las ventajas en prevenir, ¿sí? Claro que sí. Has respondido más o menos a alguna de las consultas que a continuación, pero quiero decirlas para ver si hay algo más que añadir. Me parece que estas dos pueden venir de la mano. Uno dice perdí algunos dientes, ¿no? Algunos dientes. Si no uso prótesis, ¿puedo debilitar los otros dientes? Y añaden, ¿no? Otra pregunta que creo que va a continuación. Por falta de muelas, uso los dientes delanteros para masticar. ¿Puedo llegar a tener algún problema bucal por ello? Sí, básicamente la respuesta es positiva para los dos casos. Tiene que ver con romper los dientes de adelante y tiene que ver con tener una mala deglución. Si yo no mastico bien, por un lado, voy a romper los dientes de adelante porque no están diseñados para eso. Están diseñados para cortar y no para moler. Si yo uso los de adelante, estoy moliendo con ellos y no están diseñados. Su estructura cristálica del esmalte, todos los cristales que forman el esmalte tienen cierta disposición para tener una cierta función. Está diseñado, los dientes parecen una cosa sonsa, pero en realidad son un órgano muy interesante, diseñado de una manera muy increíble. Entonces, cuando uno no tiene las muelas, le carga ese peso a los incisivos y los termina rompiendo y al final termina perdiendo mucho más que las muelas. Siempre que falta un elemento, empieza a complicar el resto. Siempre, aunque sea uno solo. Excepto que sean los terceros molares o muelas de juicio o cordales, según quien nos está escuchando. Pero las muelas del fondo es una cosa. Hablo del tercer molar, ¿sí? Hasta el segundo molar, más o menos puedo pilotearla. Pero del primer molar hacia adelante, cada pieza es indispensable para que todo el resto funcione bien. Entonces, por un lado tengo el problema de que si no tengo muelas, sea porque no tengo la prótesis o no tengo las muelas naturales, voy a romper los dientes de adelante. Al romper los dientes de adelante y gastarlos, el mentón se va más hacia adelante, empieza a haber cambios en la cara, empiezan a haber arrugas, que a veces alguno no quiere ir al odontólogo, pero cuando ve las arrugas que le surgen acá, ya le dan ganas de ir. A veces le importa más la estética que la función, pero bueno, es entendible también. Pero empieza a traer muchas complicaciones la falta de muelas. Cambia la articulación temporomandibular, cambia la estructura de la cara, se hace más cortita, se pone más cara de viejo, ¿sí? Pero por otro lado, como no puedo masticar bien, también tengo otro problema, no voy a poder digerir bien. Entonces empieza a haber problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio no está bien procesado. Lo que yo ingreso a mi estómago le falta mucha digestión. Y ahí vienen dolores de panza, estreñimiento, otras complicaciones, porque no estoy masticando bien, simplemente por eso. Entonces, es muy importante restaurar los molares, sea porque haya que arreglarlos o reemplazarlos con prótesis. Dentro de las prótesis vas a tener las flexibles, las de acrílico, las de cromo, las de porcelana, del implante, o sea, tenés muchas alternativas. Sí te sugiero que más allá o sea, que vos veas a cuáles tenés acceso y lo hagas apenas puedas, que lo veas como una inversión. Porque a todo el mundo le gusta comer bien, a todos nos gusta comer bien, pero una vez que nosotros no tenemos los molares ya no comemos bien. Y vivir a base de sopa no es lindo para nadie. Y empezar a perder los de adelante también trae otros problemas. Decíamos recién, pierdo los de atrás. Bueno, entonces empiezo a romper los de adelante, empiezo a tener problemas digestivos
Y por otro lado, lamentablemente, muchas veces empieza a complicarse mi vida laboral porque pierdo presencia. Entonces, perder algo de atrás tiene muchas implicancias, incluso hasta económicas. Perder un trabajo o no ser recibido en un trabajo por la falta de un diente es algo muy triste. Es triste que pase así. No es una cuestión de que nosotros elegimos que sea así, pero lamentablemente muchas veces personas pierden sus oportunidades por no tener dientes. ¿Por qué no tienen dientes de adelante? Porque perdieron los de atrás. Hablamos de casos que no tienen que ver con accidentes, ¿no? Estamos hablando de situaciones X que pueden ser resueltas. Por supuesto que si la persona no los tiene por otras cuestiones y puede solucionarlo, lo debe solucionar. Y si no puede solucionarlo, lo mismo, tiene que seguir intentando cómo salir adelante de esta situación, porque es importante, tiene muchas implicancias que a veces desconocemos. Pero ahí dije tres, solamente tres, pero son muchas más. Si no tengo muelas, voy a romper los dientes de adelante, voy a tener problemas gastrointestinales y puedo tener alguna incomodidad o alguna complejidad laboral por falta de presencia a la hora de romperlos de adelante. Y es triste que eso se haya podido prevenir y no hubo prevención. Lo que más insisto es en prevención, ¿sí? Que la persona pueda ser responsable con esto que Dios le ha dado, que es su salud, de su boca, de su cuerpo, y pueda ser responsable y acudir con responsabilidad a la atención de su propio cuerpo. Ni siquiera lo estoy invitando al consultorio, le estoy pidiendo que por favor sea más disciplinado con el cepillado, para cuidarlo de atrás, cuidarlo de adelante, cuidar su vida laboral, cuidar su tracto gastrointestinal, cuidar su digestión. O sea, esto es mucho más complejo de lo que parece y es mucho más importante de lo que a veces valoramos. Creo que más o menos están respondidas por ahí esas preguntas. ¿Puede ser? Si no, agrego algo. Sí, claro que sí, doctor. Una claridad verdaderamente impresionante y agradezco esa claridad. Leí por ahí que alguien dijo, el dentista no es caro, el descuido sí. Entonces, pregunto, Diego, ¿qué le puedes decir a esas personas que ante el dolor se automedican, les pasa el dolor, no van al dentista, vuelve el dolor, se vuelven a medicar, aumentan la dosis y están así por largo tiempo? ¿Qué les puedes decir como especialista? Y tenemos varios problemas. Uno es que podemos tener problemas gastrointestinales, renales y hepáticos porque estamos tomando algo que no tenemos que tomar en una frecuencia o en una dosis o en una longitud de tiempo que no es la correcta. Entonces, guarda, porque a veces uno puede desencadenar incluso en una cirrosis hepática por una mala medicamentación. O sea, esto es una locura. Es decir, la persona nunca fue alcohólica y tiene problemas renales y hepáticos, incluso una cirrosis hepática, por ser una persona consumidora crónica de automedicación. Entonces es un tema importante. Por un lado tenemos esas complicaciones. Por otro lado tenemos complicaciones económicas. Parece que no, pero en realidad terminamos gastando más plata. Y por otro lado tenemos otros dos problemas. Uno es que no sabemos cuál es la causa por la cual el diente duele. Puede ser que sea sensibilidad, puede ser que haya algo metido ahí, puede ser que sea una caries. No sabemos por qué. Entonces el odontólogo es el que va a decir por qué, mirándolo de cerca con sus conocimientos, y en base a eso va a trazar un diagnóstico y en base a eso va a trazar un tratamiento, incluso medicamentoso. Pero tiene que ver el odontólogo qué es lo que pasa en ese diente. Hay veces que llega el paciente con mucho dolor de semanas, de semanas, y estuvo medicándose con todo, estuvo sintiéndose mal ya estomacalmente, con problemas, ¿y qué era el problema? Y el problema era una semilla de tomate entre dos muelas. Entonces al final gastó un montón de plata antes de venir a la consulta, se reventó el estómago, el hígado, ¿y qué era? Era algo que el odontólogo lo puede sacar en una consulta, así nomás, era una semillita de tomate que estaba molestando ahí. Y por otro lado, el cuarto problema es que podemos lograr cierta resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, comienzo con la típica amoxicilina 500 y al final termino teniendo una infección tan grande que la amoxicilina ya no es eficiente en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se respeta la dosis o porque frecuentemente porque no se respeta la dosis, sea en el tiempo o sea en la cantidad de gramos que hay que, en la frecuencia o en la cantidad de gramos que hay que ingerir. Entonces, tengo que acudir a otro antibiótico que es más caro, que es más complejo, que es más fuerte también para soportar para el organismo. ¿Por qué? Porque no fui en primer momento al odontólogo a ver qué era lo que yo tenía. Por lo menos una consulta informativa. Hoy tenemos muchas herramientas
y por lo menos ir a la consulta termina siendo más barato que todo lo demás, con menos complicaciones, con menos lío. Yo entiendo y soy consciente de que uno puede caer en malos lugares y en buenos lugares, en buenos odontólogos y en malos odontólogos. Lo entiendo muy bien. Y es un problema. Y me pasa a mí en otro ámbito. A mí me pasa con el auto. Gracias a Dios tengo un primo que es mecánico, pero si mi primo no fuera mecánico, no sabría quién llevarle el auto, porque hay muchas cosas del auto que yo no sé. Entonces, tengo que lograr encontrar un odontólogo de confianza. No todos son malos, no todos son buenos, pero tengo que tener presente a través del boca en boca, a través de la familia, a través de los amigos, un odontólogo de confianza. Y finalmente, confiar en mi salud de ese odontólogo. Y aunque sea ir a una consulta a esa persona. Honestos hay en todos lados, ladrones hay en todos lados. Mi profesión no es la excepción para nada, lamentablemente, pero hay gente honesta, hay gente buena profesionalmente, hay gente que quiere solucionar el problema, hay gente muy, muy capaz y hay gente muy confiable. Entonces uno tiene que encontrarlo y a la hora de encontrarlo permanecer ahí y prestarle mucha atención porque no es fácil encontrar, como en cualquier otro ámbito, no es fácil encontrar gente honesta en cualquier ámbito. Entonces, claro, resolverlo, ¿no? Pero encontrar esa persona de confianza que seguramente está. Doctor, hoy estamos en cuarentena obligatoria y si bien aquí en Argentina tenemos la posibilidad de salir a la farmacia, hay países que tienen un estado de toque de queda donde no pueden salir en determinadas horas, ni siquiera por una cuestión casi médica. La pregunta es, ante un dolor de muela repentino, ¿no? Nocturno, ¿qué puede hacer la persona hasta, tal vez si hasta el día siguiente no puede ir a comprar una medicación o ir al odontólogo? ¿Hay algo que se pueda hacer naturalmente como para aliviar ese dolor primario? Y esta es una pregunta muy difícil, porque básicamente es muy difícil que haya un dolor repentino que no haya tenido manifestaciones previas. Lamentablemente, en muchas de estas situaciones pasa algo que estuvimos pateando. Las consecuencias de la propia irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, sin deseo de ofender a nadie, ¿no? Pero a veces las cosas suceden y hay una consecuencia de lo que yo hice o de lo que no hice. Nuestra cultura está muy acostumbrada a no tener consecuencias o a hacer lo posible para que no haya consecuencias en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos. Y eso es triste, porque en realidad los humanos tenemos que aprender que cada acción tiene una reacción, cada acto mío me lleva a tomar responsabilidades, ¿no? A ser responsable frente a lo que hice. Entonces, por un lado, muchos de estos dolores tienen que ver con un descuido crónico. Cuando es un dolor nocturno y no hubo un golpe, primero hubo dolores a través de algo ácido, a través de algo dulce, hubo alguna molestia. Entonces, por un lado, hay algunos dolores que no se van a solucionar, ¿sí? No se van a solucionar sin un profesional o sin medicación. Lamentablemente es así. Y va a ser un buen momento para reflexionar y tomarse las cosas de una manera más responsable antes de la próxima situación. Espero que nunca más haya una cuarentena, pero sí puede haber un viaje o puede haber alguna situación en la cual uno queda aislado y lamentablemente no tiene acceso a esto. Entonces, uno tiene que tener sus dientes bien siempre, ¿no? No dejarse estar. Por otro lado, para algunas cosas es bueno ponerse frío. Pasa que hay tantas posibles causas de dolor que es muy difícil abordarlas a todas. Pero a veces ayuda el frío, a veces no ayuda el frío, a veces ayuda a aliviar la presión ahí. Entonces, si es un diente que está molestando porque recibe más presión, tratar de mantener la boca abierta más tiempo. Es muy complejo solucionar este tipo de cosas porque es la salud, es la salud. Es como si me hubiera entrado una astilla en el ojo. Me entró a las 12 de la noche, no tengo guardia y no tengo nada para hacer más que esperar. Entonces, es muy complejo. Cuando es un dolor repentino, generalmente tuvo dolores antes, tuvo molestias antes, incomodidades antes, y bueno, y llegó el momento en el cual esa gota cayó al vaso y se rebalsó. Pero el problema no era esa última gota que rebalsó el vaso, el problema era que el vaso estaba lleno. ¿Y por qué estaba lleno? Y porque hubo situaciones previas que no quisimos oír. Entonces no hay mucho para hacer cuando llega ese dolor repentino de noche. Hay que buscarle la vuelta. Lamentablemente es una mala noticia, no hay mucho para hacer. Sí hay por ahí cosas que uno puede encontrar en internet, pero la mayoría no son confiables e incluso pueden ser contraproducentes.
pero en este sentido casi que te tengo que dar una mala noticia. Si no hay un profesional y no hay medicación, es muy difícil que pueda haber algo que realmente solucione. En Internet van a encontrar soluciones irreales y que a veces traen más problemas que la solución que buscan traer. No los quiero mencionar para no darle la idea a nadie. Mejor no mencionar, porque ya sabemos cómo somos y automáticamente alguno podría estar explicando hacia dónde no ir. Doctor, tenemos que ir terminando la entrevista por una cuestión de tiempo, pero no quiero dejar de lado esta última pregunta, dado que estas cosas van a pasar y que no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, porque ya hoy terminamos la cuarentena, ya vamos a ir a una 41, 42 y ya vamos a seguir así, no sabemos cuánto tiempo. ¿Es seguro ir al odontólogo en medio de esta crisis? ¿Qué medidas de seguridad debo tomar como paciente si voy a ir? ¿Y cuáles debería esperar que tome mi odontólogo al atenderme, Diego? Bueno, básicamente son los productos, son los elementos de protección, ¿sí? Las gafas, el barbijo, los guantes y los descartables, los otros descartables, el suctor y también el vasito descartable. Como esto trajo muchos problemas a nivel de insumo de estas cosas, han subido mucho de precios. Entonces, el odontólogo los va a usar y los tiene que cobrar. Tenemos un problema ahí. Pero el odontólogo tiene que tener lo de siempre. Nosotros no es que ahora tenemos un problema como odontólogos, es que ahora tenemos que tener otra protección extra. Nosotros como odontólogos todo el tiempo trabajamos con gente que tiene diferentes enfermedades. Trabajamos con gente que tiene enfermedades crónicas, infecciosas. Tenemos un avance muy grande, tristemente, en Argentina del sífilis. El treponema del sífilis es capaz de atravesar mucosas sanas. Entonces, por ejemplo, yo me puedo contagiar de sífilis a través de una microgota de saliva que cae en mi ojo y entrar a través de mi conjuntiva, de mi conjuntiva ocular, de la mucosa del ojo. Es increíble. Entonces, el odontólogo siempre tiene que estar protegido. Siempre, 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 siempre. Ahora con la cuarentena puede ser que se hayan sumado las máscaras de poliuretano o esas transparentes, pero más que las medidas de siempre, no hay mucho más que agregar. Siempre el odontólogo está desinfectando su consultorio, está usando guantes descartables que usa con cada paciente y los tira, los usa, los tira, los usa, los tira, los vasos siempre, el suctor siempre y también el barbijo. Son cosas que son descartables, se usan con el paciente y se tiran. Las medidas de seguridad son las mismas de siempre. Como nosotros siempre estuvimos expuestos a contagiarnos, siempre hemos tenido muy altas las medidas de seguridad. Es quizás dentro de las profesiones de salud los que más medidas de seguridad tomamos, de todo tipo. ¿Por qué? Porque somos los más expuestos. Ahora se le podría sumar la máscara esa transparente, pero para cuidar al odontólogo. Fuera de eso, estamos en el mismo lugar de siempre. Nosotros atendemos pacientes con VIH, atendemos pacientes con tuberculosis, atendemos pacientes con sífilis, atendemos pacientes con hepatitis. Estamos siempre expuestos. Y siempre nos estamos protegiendo nosotros y protegiendo al paciente a través de los descartables. Entonces, no hay mucho más que pedirle al odontólogo. Obviamente, tiene que cumplir con estas cosas básicas. Barbijo, lentes, si puede ahora la máscara, y el vaso y el suctor descartable. Es lo mismo de siempre, en realidad. Perfecto. Doctor Diego Franco, gracias por habernos acompañado. Ha sido muy claro su exposición. Gracias por este tiempo que nos cede. Pregunta final, ¿cómo lo pueden ubicar en las redes sociales por alguna consulta, tal vez en Córdoba, algún paciente que quiere ir a visitarlo o algún otro medio que quiera hacerle una entrevista? ¿Cómo se pueden comunicar con usted, doctor? Bueno, primero muchas gracias a ustedes por permitirme brindar esta información a la comunidad. Deseo que sea de bendición, que sea de ayuda, de provecho, y es muy bueno que podamos ayudarnos de esta manera. Por otro lado, puede ser a través de mi mail es diegoefg2, el número 2, @hotmail.com. Mi mail está disponible, diegoefg2 @hotmail.com, ese es mi mail. Y ese sería quizá el medio de comunicación más cómodo para poder evacuar algunas dudas. De todos modos, a la distancia es muy difícil diagnosticar, puedo resolver algunas cuestiones, pero lo ideal es irreemplazable, acudir al odontólogo cercano y al odontólogo de confianza. Pero te agradezco mucho el espacio y espero que sea de ayuda a la sociedad. Doctor Diego Franco, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted muy buenas tardes. Despedimos al doctor
y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias, Michael. Un abrazo. Muy bien, vamos a continuar, continuar nosotros, vamos ya a despedirnos del doctor y vamos a terminar invitándolos para que el día de mañana, ¿sí?, nos puedan acompañar. El día de mañana, una vez más, a las 6 de la tarde, vamos a hablar a profundidad. Nos va a acompañar el doctor Abraham Aranda. El doctor Abraham Aranda es profesor en teología y profesor en filosofía. Un hombre que ama a Dios, y vamos a tratar muchos temas sobre estos tiempos, sobre el estudio de la Biblia, sobre el discipulado, sobre el evangelismo, sobre las misiones, sobre la iglesia de Dios en este tiempo. Así que gracias por acompañarnos, compartan el video, gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por sus saludos. Todo eso siempre nos es de mucha bendición. Así que gracias por acompañarnos, gracias por hablar a profundidad con nosotros. Vamos a estar viéndonos el día de mañana, si Dios lo permite. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por habernos acompañado.